vamos a iniciar con nuestro webinar del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña, tenemos un invitado de lujo, ya se los presentaré. La sesión del día de hoy tenemos planeado que dure aproximadamente 1 hora, quizás 1 hora, 10 minutos, considerando la sesión de preguntas y respuestas. Les vamos a agradecer mucho, por favor, que pongan en mute su micrófono para no viciar la presentación. Bien, pues yo soy Luis Cárdenas, soy el director comercial de Fondica y me da muchísimo gusto poder pasar el día de hoy pues un rato con ustedes en esta ocasión para hablar de las muy afamadas criptomonedas. Me gustaría, a manera de introductoria, presentarles a Fondica. Fondica es una empresa establecida en la Ciudad de México. Es una distribuidora de fondos de inversión pionera en el mercado. Desde el 2003 hemos puesto el servicio al cliente como nuestro pilar, llevándonos a ser una de las distribuidoras más importantes del país. A través de nuestra combinación única de experiencia, análisis y partners globales, brindamos una oferta de opciones de inversión que lleva a nuestros clientes a la vanguardia en los mercados. Con más de 18 años de experiencia, hemos desarrollado una matriz de estrategias que incluyen diferentes clases de activos, regiones geográficas y monedas. Fondica está autorizada y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A través de los años, Fondica se ha consolidado como la distribuidora de fondos de inversión con mayor crecimiento sostenido en México, a través de un modelo de negocio que a través del tiempo le ha dado esa robustez y consolidado a Fondica. Durante varios años, Fondica fue calificada como una superempresa clasificada dentro de las 60 mejores lugares en donde todos quieren trabajar. Esto está certificado por Top Companies, auditado por el despacho PricewaterhouseCoopers y dado a conocer a través de la revista Expansión. Bien, pues sin más preámbulo, les presento a Luis González. Luis González es un CFA. Actualmente, Luis es vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México. También participa como miembro del consejo de la misma operadora. Dentro de Franklin, él y su equipo son los responsables de marcar la estrategia de los fondos públicos y privados que manejan en la oficina local. Antes de su función actual, el señor González fue gerente de inversiones y asociado en Heyman y Asociados, donde fue responsable del análisis y estrategia de deuda local y global. El señor González tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas con honores en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Cuenta con la designación de Chartered Financial Analyst, el famoso CFA, y cuenta con una certificación de asesor en inversiones otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, la AMIB. También tiene estudios en Behavioral Finance por parte de la Universidad de Chicago. Durante 3 años consecutivos, en 2019, 2020 y 2021, la estrategia de deuda de corto plazo que maneja fue premiada por Morningstar como mejor fondo de deuda de corto plazo en el mercado mexicano. Ha participado con publicaciones periódicas para Emerging Market Institute en el Cornell University acerca de la economía mexicana, perspectivas de mercados emergentes y estrategia de deuda. También colabora de manera periódica con diversos medios de comunicación, como El Financiero, El Economista, Bloomberg, Reuters, El País, New York Times, el CEO, Milenio, Fund Society, entre otros, con comentarios y columnas referentes al entorno macroeconómico del país y a los mercados de deuda. Asimismo, es bastante activo en redes sociales con comentarios y su famoso view de mercado. En el Frente Filantrópico participa y ha participado pro bono en diversas instituciones sin fines de lucro, en comités de tesorería e inversión, como por ejemplo el Centro Mexicano para la Filantropía, el CEMEFI, Fundación para las Letras Mexicanas, el FLM, Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y miembro de la Comisión Económica de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, en Conomato Jesuita. Muy bien. Pues sin más preámbulo, Luis, por favor, haznos los honores. Perfecto, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias a las personas que están escuchando, gracias a Fondica.
Y bueno, me invitaron a dar esta plática sobre un tema que creo que es bastante interesante y bastante relevante en lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Que son las criptomonedas. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación. Me avisan, ¿ya la pueden ver? Es correcto. Va, buenísimo. Entonces, bueno, titulamos esta presentación como el futuro de las criptomonedas. La idea es presentar qué son, con qué se comen, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y si quisiéramos invertir en ellas, algunos tips para poder invertir, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre una criptomoneda y una moneda? ¿No? Para responder esta pregunta, yo creo que lo más importante es irnos al nacimiento de las criptomonedas. ¿Cómo nace una criptomoneda? ¿O cómo nace la primer criptomoneda? La primer criptomoneda nace, bueno, a ver, eh, el concepto se crea en este white paper de Satoshi, que es digamos que un ensayo pequeño de esta persona que se llama Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es, probablemente sea un seudónimo o un grupo de personas, y nace como un medio de intercambio centralizado. Es decir, en este white paper de 9 páginas, un poco técnico, pero si nos metemos a ser literalmente rápido de entender, aquí Satoshi Nakamoto lo que hace es poner un poco los lineamientos para la creación de Bitcoin, ¿no? Cuando Satoshi, digamos que piensa o intenta diseñar Bitcoin, en ningún momento de las 9 páginas del white paper menciona la palabra moneda, ¿no? O criptomoneda, ¿no? Eso viene después, ¿no? Digamos que la creación de Bitcoin o Bitcoin no nace como una moneda digital, sino como un medio de intercambio descentralizado. Y lo dice aquí en el abstract. Acuérdense que el abstract de un artículo es el resumen o de qué va a tratar el resumen. Lo que dice es, queremos hacer una versión electrónica de dinero para poder hacer pagos peer-to-peer, es decir, de una persona a otra persona, sin que ese pago se lleve o pase por el sistema financiero. Es decir, buscaban poder pasar valor del punto A al punto B sin que el sistema financiero lo tocase, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Acuérdense, hay que ver un poco el contexto histórico de las criptomonedas. Este white paper nace a mediados del 2008 y es justamente antes o durante la crisis o la gran crisis financiera. Entonces, bueno, eh, empieza a este movimiento de anarquía, este movimiento de golpe en contra de las instituciones financieras globales, y esta es una respuesta hacia eso, es decir, no queremos estar atados al sistema financiero tradicional, buscamos un medio de pago descentralizado. ¿Por qué no había salido antes? Por un tema o un problema muy importante que es el problema del doble gasto. ¿A qué me refiero? Si ustedes con su tarjeta de crédito, no sé, tienen su tarjeta de crédito, tienen 10,000 pesos de línea de crédito y van a cenar, ¿no? En la cena resulta que la cuenta es de 2,000 pesos, pagan con su tarjeta. Eh, en el momento en que meten la tarjeta a la terminal de punto de venta, el banco, bueno, y es aprobada la transacción, el banco lo que hace es les quita de su límite de crédito esos 2,000 pesos. Entonces, si se fijan, apenas está siendo aprobada por el banco la transacción, pero digamos que el restaurante todavía no ha cobrado, el banco todavía no les ha depositado, o sea, todavía no se da realmente la transacción, todavía no hay un intercambio de dinero, sin embargo, el banco ya te congeló el saldo, ¿no? Entonces, ¿por qué hace esto el banco? Pues justamente para evitar que te doblegastes el saldo, ¿no? Eh, Eso está bastante visto o bastante bien planchado en el sistema financiero tradicional, pero no en un sistema descentralizado. Entonces, antes de este paper, ese problema era el problema más importante a resolver para
para poder tener un sistema de pagos descentralizado. Lo que hace este paper en realidad es que construye la solución a ese problema. Construye la solución al problema del doble gasto descentralizado a través de una tecnología que se llama chain of blocks o cadena de bloques. También, si se fijan en el white paper de Satoshi, en ningún momento mencionan el blockchain. Digamos que esa palabra viene después. En el white paper de Satoshi lo mencionan como chain of blocks. Pero al final del día es lo mismo y es la tecnología que resuelve este problema. Ahora, el white paper sale en 2008 y el primer bloque de bitcoins es minado el 3 o el 4, no recuerdo el día exacto, el 3 o el 4 de enero del 2009. Acuérdense que minar una criptomoneda es crearla, no me voy a meter tanto a detalle, preferiría hablar, no me voy a meter a los detalles técnicos, preferiría hablar más del tema conceptual y del tema económico y financiero, pero digo nada más para que se quede en la cabeza, minar una criptomoneda es crearla, ¿no? Pues sí, digamos que como si fuera un metal precioso, es como sacarla a la luz. Entonces, el primer bloque de 50 bitcoins se mina o se crea en 2009 y Satoshi, que fue la persona o el grupo de personas que lo minaron, incluye digamos que en el bloque digital, justamente esta frase, ¿no? Que es digamos que es la página principal de The Times, que es este diario londinense, que dice Chancellor's on brink of second bailout for banks. Es decir, prácticamente estamos ¿cómo se llama? A punto de aprobar un segundo rescate bancario, ¿no? Entonces, claramente la creación del Bitcoin y la creación del primer bloque de Bitcoin viene con una narrativa contrasistémica. Es decir, no nos gusta lo que está pasando en el sistema financiero, no nos gustan los abusos del capitalismo, no nos gusta que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres, y por lo tanto vamos a buscar un sistema descentralizado para que el abuso de los bancos pues no vuelva a suceder. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque creo que es bien importante justo el nacimiento de las criptomonedas y la narrativa que hay alrededor de las criptomonedas. Robert Shiller, que es este premio Nobel de Economía, últimamente sacó un libro hace un par de años que estoy leyendo y que se los recomiendo, es bastante bueno, se llama Narrative Economics. Mira, a ver, de hecho lo tengo aquí al lado. Este libro se lo recomiendo muchísimo. La idea de este libro es justamente que las narrativas son las que te mueven al mundo, ¿no? Y dependiendo de qué autor veas, hablando a nivel literatura, dependiendo de qué autor veas, te van a decir que existen 20 arquetipos de narrativas o 7 arquetipos de narrativas, es decir, la narrativa de amor, la narrativa del héroe, la narrativa de la anarquía, de ir en contra del poder, etcétera, etcétera. Y obviamente la narrativa en la que se basa Bitcoin es justamente una de las narrativas más fuertes y más atrayentes para el ser humano, que es una narrativa contrasistémica, es la narrativa lo que los americanos llaman del underdog o del cuate que está abajo y busca, digamos que golpear o busca tirar al poder, ¿no? Entonces, el Bitcoin y la criptomoneda nace envuelto en esta narrativa y es por eso que es tan poderoso. Ahora, ¿qué es una criptomoneda? ¿No? Vamos, dependiendo a quién le preguntes, es la respuesta que te va a dar. Y es uno de los grandes problemas de la criptomoneda actualmente, es que pues, realmente nadie sabe o no hay una definición clara de qué es lo que es. Algunos te van a decir que es el futuro del dinero digital, que es resguardo de valor, que es un medio de pago, que es un activo de inversión, contra que es un activo de especulación. Los más fieles creyentes te van a decir que es el último reducto en contra de la centralización y la lucha de la gente, y otros te van a decir que es el mayor scam de la historia, ¿no? Entonces, no hay un consenso de lo que es. Lo que nosotros, o lo que yo sí creo, por ejemplo, es que
las monedas digitales, no necesariamente las criptomonedas, y aquí hay que hacer un paréntesis también, digamos que hay dos tipos de criptomonedas, ¿no? La criptomoneda descentralizada, que es la que pues, ahorita está relativamente de moda, el Bitcoin, Ether, Doge, Cardano, bla, 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 que pues prácticamente no depende de una autoridad central, contra las monedas digitales centralizadas que dependen de un banco central. La economía más avanzada en temas de digitalizar su dinero es China, ¿no? El yuan chino ya está en circulación. De hecho, ya hay provincias de China a los que los trabajadores se les paga con un yuan digital. Es decir, el dinero efectivo, en efectivo, va a tender a desaparecer. Y nosotros creemos que el mundo va para allá. El dinero digital va a ser el futuro del mundo. Pero ojo, el futuro del mundo, más bien el dinero digital centralizado, no descentralizado. Y te vamos a ver por qué el dinero descentralizado o todos estos bitcoins, Ether, bla, 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 no creemos que tengan mayor relevancia. Eh, Características del dinero. ¿Por qué? O sea, ¿es realmente la criptomoneda una moneda de verdad? El dinero debe tener tres características, ¿no? La primera, servir como medio de pago, conservar valor y ser unidad de medida. Servir como medio de pago, vamos por la primera. ¿El Bitcoin sirve como medio de pago? Sí. De hecho, fue creado para eso. Fue creado para poder mandar valor de un lugar A un lugar B, ¿no? Es capaz de transferir valor. El tema con el Bitcoin es que es muy lento. Y ahorita vamos a ver un poco lo que se conoce como el trilema de blockchain, que es esta tecnología en donde está soportada la mayoría de las criptomonedas. Vamos a ver que aquí hay un trilema, a ver, recuerden que dilema es o tienes esto o tienes aquello, trilema es lo mismo pero con tres opciones. Vas a poder tener solamente dos de tres, no la tercera. Entonces, bueno, me estoy adelantando, no me quiero adelantar. Pero el punto es que sirve como medio de pago, sí, pero es muy lento, ¿no? Y ahorita vamos a ver en el trilema de blockchain por qué sucede esto. Pero es muy lento. Transacciones, o más bien la plataforma en donde corre Bitcoin, solamente puede ejecutar alrededor de 7 transacciones por segundo. Mientras que Visa puede ejecutar alrededor de 17,000. No hay un abismo. Hay un abismo en lo que puede hacer Visa y lo que puede hacer Bitcoins en términos de, digamos que, de rapidez, ¿no? Entonces, sí sirve como medio de pago, pero es bastante lento. Conserva valor, ¿no? Debe ser capaz de conservar valor a lo largo del tiempo. Y este es como otro de los grandes puntos de los defensores de las criptomonedas. El cripto conserva valor porque sube de tiempo sube de valor todo el tiempo. Varios temas aquí. El primero, que algo suba de valor no necesariamente implica que conserva valor, ¿no? Que algo sube de precio no necesariamente implica que conserva valor. Por ejemplo, las personas que compraron Bitcoin a $60,000, pues en realidad no han conservado su valor, han perdido su valor y de hecho han perdido la mitad de su valor, dado que el Bitcoin está alrededor de $30,000, ¿no? Entonces, esas personas que entraron al final, no les ha servido como para conservar su valor. Entonces, allí hay una especie de quimera, ¿no? Lo que buscas en un repositorio de valor es que sea relativamente estable con el tiempo, ¿no? Que vaya, o sea, que no tenga saltos o volatilidad tan fuerte, cosa que, pues, el Bitcoin no lo cumple. Ahora, otro tema por ejemplo, de los defensores de las criptomonedas que te dicen, el Bitcoin es un hedge contra la inflación, te cubre contra la inflación. La moneda del Bitcoin no pierde valor con la inflación. Ese es otro de los grandes mitos y de los grandes argumentos que nos dan los defensores y que es bastante, bastante malo si nos ponemos a pensarlo. La inflación, la inflación no es mala, ¿no? Hay un mito alrededor de la inflación. Una inflación controlada dentro de los márgenes de un banco central no es mala, ¿no? Una inflación alta es malísima, ¿no? Tenemos el caso de Zimbabue, tenemos el caso de Argentina, tenemos el caso de Venezuela, donde tienen inflaciones altísimas.
y eso pues merma muchísimo la confianza del consumidor, la confianza del inversionista, bla, 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 bla. Inflaciones altas, malas. Inflaciones acotadas dentro del universo del banco son buenas, y yo te voy a explicar por qué. Deflaciones, es decir, inflaciones negativas, son muy malas, ¿no? Y tenemos el caso de Japón, ¿no? Japón no ha sabido promover su inflación en los últimos 30 años. ¿Y qué quiere decir esto? Que no ha tenido un, digamos que, desarrollo económico sano. La inflación ayuda a eso, ¿no? Supón que tú estás sentado en $100, estamos hablando entre mexicanos, entonces en 500 pesos. Y sabes que va a haber una inflación hacia adelante, una inflación de 3, 4, 5%. Entonces, tú tienes que hoy, con tus 500 pesos, tomar una decisión. ¿Los guardo bajo el colchón, en cuyo caso voy a perder valor? ¿Los invierto, los pongo a trabajar, en cuyo caso pues, la idea es que vaya creciendo por arriba de la inflación y no pierda poder adquisitivo? ¿O bien los gasto? ¿No? Y digo, a ver, yo sé que el siguiente año estos 500 pesos van a valer en realidad 450 pesos y voy a poder comprar menos cosas, entonces los gasto hoy, consumo, para no perder ese dinero o ese poder adquisitivo que tengo hoy y que probablemente no tenga mañana. Eso ayuda a que la economía se dinamice, ¿no? Una inflación controlada te ayuda a que tu dinero vaya perdiendo valor, y eso es bueno porque la economía se va dinamizando y ese dinamismo va creando riqueza que teóricamente tiene que ir por encima de la inflación. ¿Qué pasa con una moneda completamente deflacionaria como es el Bitcoin? Si creemos que el Bitcoin va a ir creciendo a lo largo del tiempo o va a ir aumentando de valor a lo largo del tiempo, ¿por qué diablos hoy voy a gastar mi Bitcoin en bienes y servicios si sé que mañana me puedo gastar una fracción de ese Bitcoin por los mismos bienes y servicios? Y pasado mañana mejor, y pasado mañana mejor. Entonces, se vuelve una especie de trampa en donde la gente se sienta sobre las monedas o se sienta sobre el dinero y la economía no se dinamiza. Entonces, el Bitcoin tiene esta característica, es una moneda deflacionaria que, pues obviamente, no ayuda a que la economía crezca y se dinamice. Entonces, ¿conserva valor? Y aquí me desvío un poquito el tema, pero ¿conserva valor? La respuesta corta es no, es demasiado volátil para conservar valor. Y la tercera característica es ser una unidad de medida, ¿no? Puede parecer tonto, absurdo, pero o sea, si en ningún momento de la vida los bienes y servicios están denominados en bitcoins, el bitcoin no va a poder hacer una moneda. ¿Por qué? Porque la gente piensa, sueña, le pagan, gasta, invierte en la moneda de su país. Y, ok, puedes comprar cosas con bitcoin, sí, pero no es como que, digamos que un Tesla, por ejemplo, que son de los que aceptaban bitcoins, ya no, pues te iba cambiando el valor en bitcoins del coche. O sea, el Tesla valía $60,000 y valía $60,000 el resto del año. Pero en bitcoins valía, pues cuando el bitcoin estaba a 60, pues valía un bitcoin, probablemente ahorita valga 2 bitcoins. Entonces, es esa volatilidad en precios, al no ser tratado como unidad de medida, te genera un problema. Y ahorita vamos a ver cómo justamente ese punto, el tercer punto, es uno de los grandes problemas que enfrenta El Salvador al intentar incluir al Bitcoin como su moneda. Vemos aquí el tema de resguardo de valor. Vemos que es bastante volátil, contrario incluso al oro, ¿no? O sea, estas bajas importantes pues no las hemos visto. Algo también bien interesante, que no incluyo aquí porque justo lo acabo de leer, pero algo bien interesante con el Bitcoin es todo este tema de las narrativas. Digo, no espero que lo recuerden porque no espero que alguien sea tan viejo en esta llamada, pero allá por 1890, empezó una tendencia global a buscar un patrón monetario distinto al que regía. Recuerden que antes de 1970, pues prácticamente todas las monedas del mundo eran respaldadas por oro, ¿no? Todo el circulante. Después cae el acuerdo de Bretton Woods y bueno, eso se desliga, no me meto ahí, pero el punto es que antes todo estaba ligado al oro, ¿no? El caso de 1890 también, ¿no? Había el circulante de dinero en oro. Se empezó a una teoría acerca de
la posibilidad de tener un sistema bimetálico, ¿no? Oro y plata. Y obviamente, si nos fijamos en documentos y si nos fijamos en artículos de aquella época, era una narrativa muy, 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 muy similar a la que estamos viviendo ahorita, ¿no? En términos del Bitcoin. Es destronar el sistema financiero monetario, este sistema es mejor, y o sea, le achacaban una serie de características que iban a resolver el problema que en aquel entonces tenía, ¿no? La panacea de todos los problemas del mundo, ¿no? Entonces, es una narrativa que duró alrededor de 20 o 30 años, que justamente lo que hace Schiller en el libro se mete a bases de datos de artículos, una base de datos que se llama JSTOR, que está digitalizada, y se pone a buscar justamente en artículos de la época qué tan fuerte era la tendencia del bimetalismo entre 1890 y 1920, y resulta que, pues sí, empieza a haber un furor importante, para después la narrativa pierde valor y empieza a caer, ¿no? Y compara justamente eso con lo que está pasando con Bitcoin, y siguen o sea, estamos hablando de 1890 y estamos hablando del 2010, 2020, siguen una tendencia bastante clara o bastante similar. La narrativa que va en contra del status quo, sobre todo, digo, hablando de, en este caso, de la política monetaria global, rima bastante, ¿no? Mark Twain decía que la historia no se repite, pero sí rima, y es muy fácil encontrar rimas bastante similares o similitudes bastante claras entre esos dos periodos, ¿no? Entonces, regreso, ¿no? Al tema de la narrativa, el tema de ir en contra del status quo, el tema contrasistémico, es bastante appealing, o sea, le gusta mucho al ser humano, y es por eso que la popularidad de este tipo de activos ha crecido bastante. Vamos al trilema de blockchain, que es esta plataforma en la que están creadas todas las criptomonedas. Y el trilema de blockchain dice que de estas tres características que vemos en pantalla, solamente puedes tener dos, no puedes tener las tres, ¿no? O tu moneda es segura y escalable, o tu moneda es segura y descentralizada, o tu moneda es descentralizada y escalable. Pero en ningún momento puede tener las tres. Y vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, seguridad. Seguridad y descentralización. Bitcoin es bastante seguro, bastante descentralizado, pero no es escalable. Y la escalabilidad está en función de el tamaño de operaciones que puede hacer, ¿no? Por construcción, Bitcoin no puede ir más de, bueno, no por construcción, pero sí digamos que por limitaciones tecnológicas, Bitcoin no puede ir más allá de 7, 8 operaciones por segundo, ¿no? Recuerden cómo funciona el blockchain. El blockchain lo que es cada operación que se hace tiene que ser validada por todos los nodos que están en la red, ¿no? Entonces, si hay 1 millón de personas conectadas a la red de Bitcoin, entonces cada vez que yo gasto una centésima parte de Bitcoin, todos los nodos que están en la red me tienen que dar la aprobación. Tienen que decir, ok, sí estoy de acuerdo con esta transacción. Entonces, obviamente, mientras va creciendo la red, pues más complicada se vuelve esa operación. Entonces, ok, si tienes una red descentralizada en donde todos los nodos pesan lo mismo y todos los nodos, digamos, tienen el mismo poder en la toma de decisiones, es bastante segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque hackear un Bitcoin implicaría tener que hackear a todos los nodos en la red, es decir, tendrás que hackear a 1 millón de computadoras, lo cual se vuelve pues, prácticamente imposible. Entonces es segura y descentralizada, pero justamente dado que es un monstruo la red que sostiene al Bitcoin, pues no es escalable, ¿no? Para hacerlo escalable necesitarías mucho mayor tecnología que actualmente nos tiene. Vamos al lado contrario, vamos al lado del dinero fiat, ¿no? El dólar o el peso. ¿Es seguro? Pues sí, digo, rara vez se logran hackeos, generalmente los hackeos están respaldados por el gobierno, entonces la seguridad del sistema financiero actual es bastante alta. Es escalable, pues sí, pues todo el mundo lo usa, ¿no? Prácticamente no hay un tema. Es muy rápido, puedes mandar dinero del punto A al punto B en segundos, ¿no? Por ejemplo, el SPAY de Banjico es de entrada es mucho más avanzado que cualquier sistema de pagos en Estados Unidos, te permite tener transacciones en segundos 24/7 de una cuenta a otra.
cosa que el Bitcoin también lo hace, pero lo hace de una manera mucho más lenta. ¿Pero es descentralizado? No. No, el sistema actual no es descentralizado, depende de Banxico, depende, en el caso de Visa, pues es Visa el que está a la mitad del comprador y el vendedor y es el que gestiona todo el tráfico. Entonces, no es descentralizado y eso es justo lo que le pega a la narrativa a la narrativa contrasistémica, ¿no? Curioso, no sé si recuerdan, pero en 2011 se da todo este efecto o todas estas protestas de Occupy Wall Street, ¿no? Estas gente que se fue con casas de campaña, que protestaban los excesos del capitalismo enfrente de Wall Street y tomaron durante varias semanas todos los alrededores de Wall Street en forma de protesta, ¿no? Es la misma narrativa del Bitcoin, solamente que llevado al mundo digital. Y es curioso que el Bitcoin ya existía en 2011 y en los puntos alrededor de Occupy Wall Street, en los puntos temporales alrededor de Occupy Wall Street, el Bitcoin subió de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente esta misma narrativa en el mundo real y en el mundo digital que se fueron impulsando y que ayudaron a que se impulsara el precio, ¿no? Debilidades de las criptos, tienen un tema de consumo eléctrico importante, consumen más energía que todos los países que están a la derecha de la barrita amarilla, más energía que Argentina, Pakistán, Holanda, Kazajstán, Finlandia, Colombia, Austria, bla, bla, bla. O sea, son bastante intensivos en el uso de energía y además son bastante cochinos. Y aquí, bueno, te pueden decir, oye, bueno, pero el sistema financiero actual es bastante cochino. Sí, también es bastante cochino, ¿no? Lo podemos ver ahí, el gobierno federal pues, emite tanto CO2 como, o sea, de hecho más CO2 que el Bitcoin, ¿no? Pero la idea justo es cambiar algo, o sea, mejorar el sistema, ¿no? Entonces, es tan cochino el Bitcoin como el sistema que tenemos actualmente. Y algo bien importante es el tema de la concentración, ¿no? La concentración de las criptomonedas, y a ver, y estoy hablando del Bitcoin porque es el más famoso, es el más grande, es el más avanzado en términos de penetración, bla, 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 ¿no? Pero esto sucede pues, con prácticamente todas las criptomonedas. Entonces, el Bitcoin en temas de concentración, lo que vemos aquí es que el 2% de las cuentas, que son las líneas azules, el 2% de las cuentas tienen en su poder alrededor del 95% de los Bitcoins. Entonces, ok, sí, está esta narrativa de descentralización y del que el pueblo decide y que los usuarios son los que toman las decisiones sobre cómo se va a gestionar la red, etcétera, etcétera. Pero pues al final del día, solamente 2% tienen 95%, ¿no? Ahí seguramente han escuchado de este coeficiente Gini, ¿no? Que es el que mide la desigualdad en una zona económica, ¿no? De tal forma que es un coeficiente que va de 0 a 1. Si el coeficiente es 0, quiere decir que esa zona económica esta es, digamos que tiene una igualdad total, todos tienen lo mismo, el perfecto comunismo, mientras que si el coeficiente es 1, quiere decir que nadie tiene nada y una persona lo tiene todo, es decir, la desigualdad total. Si aplicáramos, digamos que este coeficiente a la zona económica Bitcoin, el coeficiente Gini de esta zona económica sería alrededor del 0.99. Es decir, sería la zona económica más desigual del planeta, ¿no? Entonces, probablemente no hay un instituto central que controle el Bitcoin, pero sí hay el 2% de las personas o el 2% de las cuentas prácticamente maneja todo el universo Bitcoin. Entonces, vamos a ver la diferencia, o sea, a ver, parte de esta descentralización es justamente que no se le puede asignar accountability o digamos, no se puede repartir las culpas en el momento en que hay un problema, ¿no? Si algo sale, o sea, si hoy en México o en Estados Unidos algo sale mal en la política monetaria, entonces vas y le exiges respuestas a Díaz de León o a Jerome Powell, o vas y le exiges respuestas al político en turno, o en la siguiente elección no te gusta cómo están haciendo las cosas y lo sacas, o si de plano vives en una
o sea, no vives en una democracia, entonces pues igual sacarlo no va a ser tan fácil, pero pues una revolución te hace el trabajo. En un mundo Bitcoin no, ¿no? En un mundo Bitcoin, si algo está pasando que no te está gustando, ¿a quién le gritas? ¿Con quién te quejas? ¿A quién derrocas? ¿No? Entonces, esta idea de que el pueblo decide, de que la democratización de la política monetaria va a ser mucho más sencilla en una criptomoneda, es completamente falso. Completamente falso. Al final del día, la gente, o más bien los criptorricos van a seguir siendo los que marquen el ritmo de una economía basada en este tipo de instrumentos, ¿no? Hacia adelante, pues mayor regulación. Obviamente, cualquier moneda centralizada va a chocar en términos de competencia directa con las monedas centralizadas, ¿no? Entonces, conforme los países van a ir avanzando en el desarrollo de sus propias monedas, pues es altamente probable que vaya aumentando la regulación, ¿no? Y lo vemos en China. China son los más avanzados y son los que más prohibiciones tienen. Entonces, probablemente conforme Estados Unidos, Canadá, el mismo México vaya avanzando en estos temas, pues probablemente vamos a ver mayor regulación. De hecho, el mismo Powell dijo hoy en una de las pláticas frente al Congreso que las criptomonedas habían fallado ya como monedas y como medio de pago, ¿no? Entonces, digamos que este es el primer warning que hace la Fed respecto a una posible regulación de criptomonedas hacia adelante. Caso de El Salvador. A ver, sale Bukele, el presidente de El Salvador, hace algunos meses, principio de junio, con la ley Bitcoin, en donde dice que Bitcoin va a ser aceptado como moneda en El Salvador. Es un documento de, a ver, imagínense, política monetaria de El Salvador. El Salvador no tiene su propia moneda, ¿no? Utiliza el dólar como moneda. Y quieres meter otra moneda. La legislación que mandó a las cámaras, bueno, a la Cámara, porque solamente es unicameral, es 4 páginas a triple espacio para regular el sistema monetario de un país. De entrada ya hay un problema, ¿no? Pero bueno, esa es, digamos que la ley, hay que esperar las leyes secundarias, a ver qué sucede. El punto es que de todos los países que pudieron haber adoptado Bitcoin, yo creo que el más obvio hubiera sido, obviamente, El Salvador, probablemente Ecuador. ¿Por qué? Porque son países que no tienen su propia moneda. Son países que dependen del dólar, su moneda es el dólar. Sin embargo, al hacer eso, al dolarizar tu economía, pues pierdes un chorro de poder monetariamente hablando. ¿Por qué? Porque no puedes imprimir más, no, o sea, pierdes control sobre los tipos de interés, tienes que depender de las remesas o de que dólares entren al país para poder ajustar tu masa monetaria. Entonces, bueno, pierdes muchísimo control sobre tu política monetaria. Cosas que un país con su propia moneda no lo va a hacer. Entonces, ¿es probable que otro país adopte el Bitcoin como moneda? No, salvo que esté dolarizado, ¿no? Probablemente Ecuador, pero aunque lo veo poco probable con los nuevos cambios políticos que ha habido en el país. A ver, varios puntos a resolver sobre la ley Bitcoin. Uno de los puntos es, ok, todo el mundo vamos a aceptar Bitcoins, pero toda la contabilidad va a ser en dólares. Complicado, ¿por qué? Porque el Bitcoin es muy volátil, todas las empresas van a, su contabilidad va a ser en dólares. Entonces, ¿por qué diablos una empresa le gustaría tener Bitcoins en su balance? Si al final del día esos Bitcoins, cuando reporte, lo va a tener que, o sea, digamos que el cambio en precios del Bitcoin lo va a tener que absorber a través de cambios ¿cómo se llama? Es una parte del balance general, digo, del estado de resultados, cambios en el tipo de cambio, no pérdidas cambiarias. ¿No? Entonces, en el momento en que la empresa acepte Bitcoins o tenga sus Bitcoins, en ese momento lo tiene que cambiar y lo tiene que cambiar a dólares para evitarse justamente este tema de volatilidad cambiaria. No hay un enforcement real, es decir, aquellos que no pueden aceptar Bitcoins está bien, entonces mucha gente pues, no lo va a hacer.
Y algo muy importante que va de la mano con el primer punto, es que El Salvador va a garantizar esa convertibilidad, ¿no? El Salvador, el gobierno va a garantizar que se pueda convertir los bitcoins a dólares. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con sus reservas en dólares. Entonces, si las empresas y los actores económicos de El Salvador no tienen incentivos de tener bitcoins en su balance, todo el tiempo van a estar intentando cambiarlos. ¿Y quién se los va a cambiar a un precio justo? El gobierno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el corto mediano plazo? Es que el gobierno, el balance o las reservas de El Salvador se van a vaciar de dólares, esos dólares van a permear a la economía y van a recibir bitcoins en su lugar, ¿no? Entonces, al final del día, El Salvador va a quitarse todos sus reservas en dólares para llenarse de bitcoins. Y eso es peligrosísimo, sobre todo si ningún otro país en el mundo acepta Bitcoin como una moneda, ¿no? Entonces, al final del día, el gobierno y el Banco Central de El Salvador va a ser el último repositorio de Bitcoins a nivel global, ¿no? Digamos que si esto fuera el juego de la papa caliente, pues el cuate que se va a llevar que se va a quedar con la papa caliente al final del juego van a ser ellos. Y eso puede ir en un detrimento muy importante, en detrimento de la economía de El Salvador, ¿no? Lo cual te puede llevar a ataques especulativos, ¿no? Porque al final del día, pues un especulador puede ir a El Salvador, al ser moneda corriente, pues no paga impuestos si tienes una ganancia de capital y tiene todos los incentivos de dejar sus bitcoins en El Salvador y sacar los dólares del país, ¿no? Entonces, eso va a haber una presión muy importante hacia adelante, lo cual obviamente en el punto 5 te genera riesgos estéticos. Sin embargo, bueno, ojo, no, o sea, la verdad, la tónica de la plática creo que es bastante claro que nosotros no lo consideramos como una moneda, nosotros no lo consideramos como un medio de inversión, pero probablemente sí como un medio para especular, ¿no? A ver, yo no lo pondría en los mandatos de mis clientes de fondos de pensiones, definitivamente no, ni siquiera se los recomendaría, ¿no? Mi dinero propio, digo, disclaimer, yo no tengo inversiones en criptos, pero probablemente el dinero propio de una persona, pues sí podría invertir algo, ¿no? Entonces creo que la primera regla, si es que queremos tener exposición a este tipo de activos, es la regla de oro de las inversiones, que son diversifica, ¿no? No pongas todos los huevos en la misma canasta ni en el mismo asset class. Otra recomendación en línea sería invierte muy al estilo de Séneca o de los estoicos, ¿no? En donde eh, eh, no tengas más allá de lo que estás dispuesto a perder, ¿no? Entonces, si tu patrimonio, o sea, si tienes un patrimonio y quieres invertir en bitcoins o en cualquier otra criptomoneda, mi recomendación es no inviertas más del 5%. O sea, de tal forma de que si hay un descalabro, ok, eres 5% más pobre, pero tampoco es el fin del mundo. Y en el caso de que te vaya muy bien, bueno, pues ese 5% se convirtió en 10 o en 15 y pues ya es un ingreso extra que no lo veías, ¿no? Que no lo esperabas. Entonces, no pongas todos los huevos en la misma canasta, diversifica y una porción muy pequeña de tu capital, ¿no? Eso serían como el consejo cero. El primer consejo es no romantices la historia, ¿no? Esta historia, el ser humano es muy dado a romantizar narrativas, ¿no? Y es un poco con lo que empecé la plática. Esta narrativa antisistémica, esta narrativa de tirar al gobierno, del underdog, es muy fácil caer en esa narrativa romántica y por lo tanto dejar que la lógica y la razón, más bien dejar la lógica y la razón de un lado. Entonces, romantizar una historia, y lo mismo sucede con cualquier activo, romantizar una historia es bastante peligroso. Lo vemos también, por ejemplo, en la acción de Tesla. Decimos, oye, a ver, Elon Musk es un hombre que se hizo a sí mismo inteligente, capaz, algunos lo considerarían carismático, ok, sí, o sea, todos esos atributos son de Elon Musk, no de la acción, ¿no? Entonces, poder separar la narrativa de una inversión contra sus fundamentales o contra lo que realmente vale es difícil, pero para hacer una buena inversión es necesario. Entonces, lo mismo sucede con las criptomonedas. Segundo, experimentar FOMO es lo peor que puedes pasar. ¿Qué es el FOMO? Fear of missing out, es decir, miedo a perder de la fiesta, ¿no? Todo mundo está haciendo
rico con criptomonedas. Me meto a redes sociales y solo veo historias de éxito. Mi vecino se metió 100,000 pesos en criptomonedas. Eso es básico, ¿no? Nadie te va a contar sus descalabros, mucho menos en redes sociales, ¿no? O sea, no va a llegar un día tu vecino y te va a decir, oye, ¿qué crees? Perdí mi coche en una apuesta en criptomonedas. No, ¿por qué? Porque la vergüenza es más grande que eso, ¿no? Entonces, igual en redes sociales, nadie te va a decir, "Oh, acabo de perder mi casa, hipotequé mi casa y perdí todo el dinero". Nadie te cuenta la parte, digamos, desagradable de ese tipo de inversiones, ¿no? Entonces, es muy fácil caer en esta narrativa de todo el mundo está ganando, todo el mundo está en la fiesta, yo estoy fuera, ¿por qué me lo estoy perdiendo? Y ahí es cuando entras en máximos históricos y tiendes a perder bastante dinero, ¿no? Entonces, hay que saber identificar el FOMO, el Fear of Missing Out, el perderse la fiesta para no caer justamente en estas trampas. Ojo, y va de la mano con el 2, no hacer nada también es una decisión, ¿no? Muchas veces decir, a ver, las cosas están pasando, pero yo no estoy haciendo nada, eso también es una decisión y muchas veces es una decisión bastante acertada, ¿no? Generalmente hay como una regla de dedo o una regla, digamos que no escrita, que es cuando tengas muchas ganas o mucha necesidad o mucho FOMO de comprar un activo, es no hacerlo, no ir en contra del instinto. Y mismo caso al revés, cuando ves que el mercado está sangrando y sientes el estómago revuelto y ves sangre en las calles, es el momento de comprar, ¿no? Entonces, eh, pero muchas veces entre uno y otro, muchas veces la decisión correcta es permanecer en tus ponderaciones y no hacer nada, y eso es una decisión que muchas veces es la más acertada. Otro, el overconfidence o el exceso de confianza es la madre de todos los sesgos cognitivos. El decir, a ver, yo el año pasado me metí 10%, 15, 20% en criptos, ya las entiendo, yo soy experto en esto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda esa narrativa que nos creamos a nosotros mismos para decir qué fregones somos, eso es peligrosísimo, ¿no? El exceso de confianza es peligrosísimo y hay una forma, a ver, es imposible eliminarlo, pero sí identificarlo y tratar de combatirlo, ¿no? Y además, ya esto ya es como una recomendación más técnica, un stop loss es una herramienta perfecta para evitar pérdidas catastróficas. Es decir, yo le voy a meter 100 pesos a la cripto y decía, a ver, no estoy dispuesto a perder más del 20% de esto. Entonces, si mi inversión cae abajo de 80, lo salgo a vender, ¿no? Y ser bastante claros con tus límites, ¿no? Porque obviamente cuando baja a 80, la mente nos va a jugar este juego y decir, a ver, ok, ya bajó 80, pero seguramente se va a recuperar, pero seguramente ahorita ya incluso debería comprar más, ¿no? O sea, si dejas bien claras las reglas del juego al inicio, puedes evitar muy probablemente una pérdida catastrófica. Y la mente, en el momento en que veas que tu inversión cae 80, te va a jugar un juego y va a decir, no pasa nada, ahorita se recupera, vamos a meterle más, etcétera, etcétera. Ese tipo de juegos mentales también son muy peligrosos. Entonces, tener un stop loss claro, sin intentar flexibilizarlo, es básico para evitar pérdidas que podrían llegar a ser catastróficas. Y por último, termino con, a ver, la tecnología que hay detrás de estas cosas es valiosísima. Si bien nosotros no creemos que las criptomonedas puedan tener un futuro más allá de lo especulativo, digamos que el blockchain o la tecnología que hay detrás tiene muchísimas, digamos, aplicaciones en el mundo y creemos que es una tecnología que llegó para quedarse, ¿no? Entonces, con eso termino y abrimos el piso a preguntas y respuestas. Gracias, gracias, Luis. Antes de continuar, me gustaría recordarles que si tienen algún interés en recibir asesoría personalizada, en el chat te compartimos una liga para que agendes una cita gratuita con un asesor financiero. Recuerda que en Fondica
Contamos con un grupo de asesores certificados en estrategias de inversión ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, en la MIB, quienes cuentan con conocimientos y experiencia necesaria para brindar la mejor atención y asesoría a todos y cada uno de nuestros clientes y proporcionar atención especial a instituciones del sector gubernamental, institucional, así como otros sectores especializados. Bien, pues podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Idealmente preferimos que sea a través del chat. Si tienen alguna duda, por favor, alguna pregunta, perdón, pongan a través del chat. Aquí ya hemos puesto algunas chats para hacer asesoría, en fin. Pues si tienen alguna duda específica, por favor, mira, aquí nos están preguntando cuál es el régimen fiscal de las criptomonedas, Luis, si nos ayudas. A ver, ahorita las criptomonedas se rigen bajo la ley FinTech, más que bajo una ley, digamos, del mercado de valores. La verdad es que en México no la conozco, no conozco cuál es el régimen fiscal. Te puedo decir que en Estados Unidos el régimen fiscal es el mismo tratamiento que se le da a los commodities, ¿no? A una inversión en materias primas. Aquí en México lo desconozco. Ok. Luis, desde tu punto de vista, hay mucha gente que pudiera parecer, digamos, muy entusiasta en cuanto a pues ese boom que se ha experimentado, sobre todo quizás hace un mes que se experimentó con mayor potencia y de pronto llegaron los chinos y dijeron, quítate que ahí te voy, y se desplomó. Pero al final del día, en mi opinión, pareciera que hay no sé si ponerlo, pongo muy entre comillas, una guerra o discusiones eventualmente álgidas entre los bancos centrales y justamente los creadores de las criptos. En tu opinión, ¿qué nos puedes decir al respecto en cuanto a la posición de un lado y del otro? A ver, creo que justamente los inversionistas o los que tienen posiciones en criptomonedas son bastante vocales. Justamente, y a ver, y hay mucha pasión, incluso irracionalidad en muchos comentarios, justamente porque se basan en esta narrativa que les comentaba, ¿no? Es una narrativa fuerte, es una narrativa contrasistémica que tiende a exaltar pasiones, ¿no? Los bancos centrales han sido, digamos que muy prudentes al momento de afrontar el problema. Yo creo que ahorita no tienen ni las capacidades ni la necesidad de hacerlo. Al final del día, el mundo cripto sigue siendo muy, muy pequeño en relación a los grandes bancos centrales. Entonces, ahorita yo creo que no representan un problema importante y están esperando a que el tema caiga por su propio peso, ¿no? Justamente esa vocalidad de los creadores, o incluso aquí estoy viendo de Elon Musk, etcétera, etcétera, justamente eso es lo peligroso de este tipo de activos, ¿no? No hay nada fundamental detrás. Es la opinión de un cuate, ¿no? O sea, a ver, eh, Elon Musk tiene la capacidad en un tweet de mover el precio del Bitcoin 10% para arriba o 10% para abajo, ¿no? Una persona que ha sido muy abierta, crítica muy abierta en contra de la SEC, que sería como nuestra Comisión Nacional Bancaria de Valores, y en contra de temas gubernamentales, ¿no? Entonces, o sea, realmente queremos eso, realmente queremos que un tipo cualquiera, llámese Elon Musk, llámese el que tú quieras, tenga la capacidad de mover un activo de una manera tan irresponsable, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema de discusión, ¿no? Al final del día, un banco central pues, tiene que responder, tiene que cuidar las formas. Si no le gusta, pues la gente lo puede eventualmente eliminar, bueno, no eliminar, pero sí pedir que dé explicaciones. Nadie le puede pedirle explicaciones a Elon Musk, ¿no?
Luis, también nos están preguntando sobre las criptos de China y de Venezuela. ¿Podría llegar, en tu opinión, a haber alguna cripto mexicana? Sí, a ver, una cripto centralizada, ¿no? El mismo Banco Central ha dicho, el mismo Banxico ha dicho que están estudiándolo, que sí está en los planes del banco hacerlo, que todavía no tienen nada en específico, pero bueno, sí creemos que Banxico generalmente tiende a ser un late adopter, tiende a ir detrás de la curva. Seguramente Banxico se va a esperar a ver cómo funciona en China, cómo funciona en Estados Unidos, agarrar lo que ellos aprendieron y tropicalizarlo a México. O sea, vamos a ir detrás de las grandes potencias, sí, pero pues para allá va también el sistema mexicano. Oye, hablando específicamente del Bitcoin, nos preguntan si tiene un auge aparentemente muy grande, y hoy has mencionado algo al respecto, porque pareciera que es muy grande, pero si tú comparas con el mercado de las monedas de curso legal, pues es chiquitito. Este, Sin embargo, ¿qué implicaciones macroeconómicas, en tu opinión, podría existir al tener una caída de más del 50% en su valor? Cosa que ya pasó. Ajá. A ver, mira, no creo que haya todavía implicaciones importantes. Preocupa el hecho de que los grandes bancos o los grandes, eh, sí, bancos de inversión, JP Morgan, Credit Suisse, ¿no? Se estén metiendo a este tipo de instrumentos y estén haciendo productos alrededor de este tipo de instrumentos, porque entonces el problema que antes estaba focalizado en un sector de la población que es gente que invierte sus ahorros, etcétera, ahora se vuelve una caída importante del Bitcoin, se puede volver en un problema sistémico, ¿no? Es decir, te arrastra ya al sistema financiero global. Entonces, no creo que estemos ahí, pero si se siguen construyendo, digamos que, productos alrededor del Bitcoin y esto sigue avanzando, probablemente una caída del Bitcoin o de otras monedas podría traer problemas sistémicos, como sucedió en la crisis del 2008, ¿no? La crisis del 2008 fue la caída del sistema inmobiliario en Estados Unidos, que bien pudo haber sido controlada, sin embargo, había un chorro de estructuras financieras soportadas en el sistema, digamos que en estas hipotecas, ¿no? Y ahí es cuando se vino, pues como una castillo de naipes todo hacia abajo. Todavía no llegamos ahí, pero vamos avanzando lentamente hacia esa dirección, ¿no? Ok. Oye, ¿tú crees que el blockchain podría ayudar en cierto momento o podría ayudar a la industria de fondos y las inversiones, digamos, tradicionales, las bancarias, por ejemplo? Sí, o sea, totalmente. De hecho, Franklin a nivel global está justo experimentando con tecnología blockchain para empaquetar fondos de inversión y vendérselos al público inversionista. Y esto trae consigo una reducción de costos, sobre todo de costos administrativos, importantísima, muy, muy importante. Y además es muy, muy barato hacerlo. Entonces, vamos a suponer que un fondo es empaquetado dentro de una criptomoneda, es decir, es una criptomoneda que está respaldada por activos de verdad, no es simplemente aire o narrativa, y es muchísimo más sencillo y muchísimo más barato para el inversionista tener este tipo de activos, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante a ver, creo que va a revolucionar en ciertos aspectos de la industria la tecnología detrás de las criptomonedas. No las criptomonedas, la tecnología detrás de las criptomonedas. Que es diferente y al final del día pudiera confundirse, ¿no? He visto diferentes posturas en el chat. Yo tuve la oportunidad de participar en un diplomado el año pasado con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, particularmente en previsión de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y en mi opinión, y en la opinión de la vicepresidencia de previsión de lavado de dinero, hay una total negación, al menos en el gobierno de México, y eso me parece que pasa en el GAFI a nivel global, o casi global, porque pues en el GAFI no están todos, pero casi todos, al menos los más importantes en el mundo, y los bancos centrales no aceptan a ninguna cripto, eventualmente por todos los riesgos asociados que están ahí. Exacto. Entonces, pues bueno, discrepo con algunas de las cosas que están con algunos amigos
que nos acompañan el día de hoy en el chat, pero bueno, pues al final del día es un activo más que se puede eventualmente invertir con los riesgos que aquí hemos platicado y eventualmente, y en mi opinión, el más grave es que si pasa algo, pues no hay a quien reclamarle, ¿no? Exacto. Entonces, usarlos, digamos, los consejos que nos diste, poner stop loss y ese tipo de cuestiones, me parece bastante inteligente porque pues nunca sabes en qué momento puede suceder algo. La verdad es que me gustaría seguir con la charla, pero ya nos consumimos el tiempo, Luis. Eh, Sí, a ver, es un tema que no, a ver, da para mucho más de una hora. De hecho, los invito tenemos, o sea, en el CFA Society aquí en México, tenemos un podcast que está ya sea en Spotify o en Apple TV, o en Apple o en Google, que se llama Money Talks. Aquí ahorita se los pongo en el chat, Money Talks, el otro lado de la moneda, en donde justamente discutimos todo este tipo de temas en cápsulas semanales, no solo Bitcoin, no solo criptomonedas, de otro tipo de activos que creo que para la educación financiera es bastante, bastante importante y ha sido muy bien recibido porque se tocan temas que no necesariamente son recurrentes en la industria en México, ¿no? Sin duda, yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas ponencias tuyas y la verdad es que sí es bastante interesante las posturas que se ponen ahí. Ya lo pusiste, de hecho, Luis, allá en el... Ahí está el nombre, lo pueden buscar en cualquier plataforma de audio, lo colgamos ahí y es un esfuerzo mío y de otro miembro de la sociedad, con el soporte de la sociedad, e invitamos gente de la industria, incluso gente del CFA Society para platicar y discutir de este tipo de temas y muchos más, ¿no? Es correcto. Pues bien, no resta más que agradecerte, Luis, agradecerte a ti, a Franklin, uno de nuestros principales socios comerciales en Fóndica. De verdad, muchas gracias. Esperemos pronto volver a repetir con algún otro tema. Si nos los permites, ya te estaremos invitando. Pues agradecerle a todos nuestros escuchas, a todos nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. En Fóndica lo apreciamos mucho. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y eventualmente en nuestro canal de YouTube, el de Fóndica, para poder ver la repetición, de este webinar. Así es Perfecto. que... No, mil gracias, Luis, mil gracias a los que nos escucharon y con gusto de seguir participando con ustedes. Al contrario, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días.